Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es un gusto estar con cada uno de ustedes a través de su programa Renovados en el Amor. Qué bueno que ya están con nosotros y que en esta tarde se dan la oportunidad de que juntos podamos recibir el mensaje de Dios para nuestras vidas. Hoy te voy a invitar a que nos pongamos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te voy a invitar a que en este momento le pongamos al Señor todo lo que tenemos en nuestras vidas. Hoy presentemos a Dios nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser entero. Y quizá en este día tú le puedas presentar al Señor alguna prueba de las cuales quizá sientes que no hay salida. Hoy te invito a que le presentes al Señor aquella prueba tan difícil por la que estés pasando. Hoy dile al Señor que aquí estamos delante de Él, que le ofrecemos lo que hay, lo que tenemos y lo que podamos tener en nuestro corazón, en nuestras familias, en nuestras vidas. Amado Dios, en esta tarde delante de ti, Señor, estamos. Queremos presentarte lo que tenemos, lo que somos. Yo te invito a que le presentes al Señor aquellas cargas, aquellas dificultades, aquellas pruebas que quizá en este momento estás llevando y te pesan. Hoy, a través de este canto, le vamos a decir al Señor que Él venga. ¿Te parece? A través de este canto le vamos a decir que Él tome todas las cargas que podamos estar teniendo en nuestras vidas. Hoy te invito a que le digas al Espíritu Santo que tome esas cargas. Dile, ven Señor, ven Espíritu Santo y toma mi vida, toma mi corazón, toma mis pensamientos. Dile, ven Espíritu Santo, ven y toma todas mis cargas. Ven Espíritu Santo en este momento. Dile que te llene. Dile al Espíritu Santo que toque tu corazón y solo dile, ven y lléname. Unidos en oración, digámosle al Señor que venga hoy con su Espíritu Santo. Dile al Espíritu Santo que hoy quieres ser ungido por su presencia. Dile, ven y toma nuestras vidas. Llévate los miedos, los temores, por todo lo que estamos pasando en este momento, Señor. Pedimos tu gracia, pedimos tu amor, pedimos tu misericordia. Hoy dile que al Espíritu Santo que empiece a soplar en tu vida, en tu familia. Cierra tus ojos si lo puedes hacer, inclina tu cabeza y dile al Espíritu Santo que sople. Dile, ven Espíritu Santo. Dile al Espíritu Santo que te ayude a cargar esas pruebas. Dile, ven Espíritu Santo. Hermano, hermana, pídele al Espíritu que cargue con esas pruebas que tienes. Dile, ven y lléname Espíritu Santo. Ven y lléname con tu poder, Señor. Ven y llénanos. Llena a todos los hermanos que en este momento, Señor, estamos aquí reunidos. Ven, Señor, ven y quédate con nosotros. Ven y abrázanos. Ven y úngenos, Señor. Necesitamos de tu unción. Llamemos al Espíritu Santo que lo transforma todo, que lo renueva todo. Digámosle al Espíritu Santo que tome estas pruebas por las cuales estás pasando. Dile al Espíritu que Él venga, que tome esas pruebas, que tome esas dificultades, que tome esas enfermedades. En esta tarde, Señor, nos ponemos ante tu presencia, nos ponemos ante tu gracia. Ven, Señor, danos sanidad, danos liberación, restáuranos, Señor. Ven, Señor,
Ven a moverte en cada uno de los corazones que estamos aquí reunidos. Tómanos hoy porque queremos más de tu Espíritu, Señor. Ven, llamemos la presencia del Espíritu. Y en la presencia del Espíritu dejemos las pruebas tan duras que hemos pasado o que estamos pasando en esta tarde. Dile, ven Espíritu Santo, quédate con nosotros. Tú puedes restaurar, puedes renovar, y hoy todo lo pedimos en tu nombre. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor. Hoy creemos que nuestras cargas, Señor, pueden ser depositadas en tu presencia. Dejamos, Señor, todo nuestro ser entero bajo tu gracia, bajo tu amor y bajo la intercesión de María, nuestra dulce y santa Madre. Amén. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, qué bueno que ya se conectaron. Sean bienvenidos una vez más a su programa Renovados en el Amor. Hoy vamos a dar inicio con este tema que se llama Las 4 pruebas de Job. Quizá alguna vez en tu vida has pasado alguna prueba, o quizá en este momento la estás pasando, o acabas de terminar una prueba. Queridos hermanos, hoy hablamos de estas 4 pruebas de Job que nos pueden ayudar a nosotros para darnos cuenta por qué hemos pasado, para qué hemos pasado esta prueba. La figura de Job y el concepto de prueba fue tremendo para él. Por eso veamos que en la palabra de Dios, en el libro de Job, capítulo 16, versículo 20, dice la palabra de Dios: Mi clamor ante Dios habla por mí, mientras mis lágrimas corren ante Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense que muchos de nosotros hemos pasado ocasiones donde, sin darnos cuenta, vivimos las mismas etapas de Job. Quizá menos, o quizá algunos más, no sabemos, porque cada persona vive estas pruebas, estas etapas difíciles en su vida de diferente manera. No todas son iguales. Pero estas palabras que expresa Job a Dios, mi clamor ante Dios habla por mí. O sea, cuando nosotros pasamos una prueba, así como Job decía, mi clamor, Señor, habla por mí. La situación por la que estoy pasando me hace invocarte. Y luego dice más adelante, mientras mis lágrimas corren ante Él. Cuando nosotros pasamos una prueba, hermanos, es muy difícil no derramar lágrimas, ¿cierto? Derramamos lágrimas ante el sufrimiento, ante la prueba, ante la circunstancia que estamos viviendo. Queridos hermanos, hoy Job nos muestra que la prueba se explica quizá sin palabras. La prueba de Job explica que toda prueba no se puede explicar. Es inexplicable. Imagínense que nosotros le diéramos el sentido de la prueba que estemos pasando en ese instante, no tendría sentido. Si podemos explicar las pruebas en nuestra vida, ya no serían pruebas. Pero por eso se llaman pruebas, porque sobre esa prueba que pasamos nos damos cuenta qué es lo que quería Dios, para qué, por qué lo permitió. Una de las cosas que vemos precisamente en estas pruebas de Job, algo que quizá muchas veces nosotros nos podemos preguntar, o tú te has preguntado, porque creo que a lo largo de nuestras vidas pasamos pruebas chiquitas, grandes, medianas, grandes, extra grandes, súper grandes. Y en esta etapa de las pruebas nos hemos preguntado, ¿cómo es que vamos a salir o hemos salido de esta prueba? Antes que todo, veamos cómo era Job antes de la prueba. ¿Tú te has preguntado alguna vez en tu vida cómo eras antes de pasar cierta prueba de tu vida?
Hermana Angélica, buenas tardes, bendiciones. Hermana Clara, buenas tardes, bendiciones. Bendiciones para todos los que ya están en este momento conectados y están compartiendo esta transmisión. Gracias por compartirla. Veíamos esta parte de ver cómo era antes Job, antes de que pasara estas pruebas. ¿Cómo eras tú antes de que pasaras la primer prueba difícil de tu vida? ¿En qué estado de ánimo estabas? ¿Cómo era tu estatus social, laboral, familiar? Porque todos teníamos una vida antes, una vida entre comillas normal antes de pasar pruebas, ¿sí o no? Por eso, a ver, veamos un poquito cómo era la vida de Job antes de todo lo que le sucedió. El Señor mismo garantizaba algo grande acerca de Job. El Señor mismo lo dice en el mismo libro. La palabra de Dios en Job 1, versículo 8, dice la palabra de Dios: no hay otro como él en la tierra. Dios reconoce que Job era un hombre intachable. Era un hombre con muchas virtudes. ¿Cómo éramos nosotros antes de pasar una prueba difícil? Alegres, sonrientes, muy amables. ¿Cómo nos dejó la prueba por la que hemos pasado? Amargados, orgullosos, rebeldes. Cada prueba, queridos hermanos, trae una consecuencia en nuestra vida. Quizá aumentó nuestra fe, nos acercó a Dios. ¿Qué pasó después de esa prueba, de esa primer prueba tan difícil? Dios reconoce en Job algo maravilloso y por eso está en este libro que él dice: no hay otro en la tierra como él. La palabra de Dios, queridos hermanos, lo recalca como una de las 3 columnas de la historia de la salvación. Un hombre recto. Y en esta historia de la salvación hay muchos más hombres. Por ejemplo, estaba Noé, que fue un hombre recto, obediente a las cosas de Dios, construyó el arca, iba haciendo y obedeciendo todo lo que Dios le decía a tiempo y a destiempo. Estaba Daniel también, Daniel que a pesar de tantas cosas, él nunca adoró a ningún otro Dios que no fuera su Dios poderoso, Yahvé, el Dios de Jacob, de Isaac y de Israel. Aun cuando fue llevado a la fosa de los leones, ¿se acuerdan que así dice en el libro de Daniel? Dios hizo que esos leones no se lo comieran y que el rey se diera cuenta que ese Dios era más grande que todo lo que había. Daniel fue un hombre recto, íntegro también ante la cercanía de Dios. Y dentro de estos hombres está Job, con esta enseñanza de las pruebas y de ser firme ante Dios. También está Ezequiel, que nos enseña en el libro de Ezequiel grandes cosas. ¿Y por qué Dios nos da a hombres tan íntegros? Queridos hermanos, muchas veces en nuestras vidas pueden llegar preguntas. ¿Por qué entonces tuvo que sufrir precisamente este hombre, Job? Si era un hombre intachable, íntegro. Muchas veces, muchas personas dicen: si esta persona va a la iglesia, si esta persona es muy buena, ¿por qué le pasan tantas cosas? A veces nosotros mismos decimos: yo no me considero tan mala, tan malo. ¿Por qué me suceden tantas cosas y a veces una tras otra? Y es precisamente lo que a nuestro alrededor muchas personas llegan a cuestionarse. Y nosotros también podremos decir: si Job era un hombre íntegro y esas palabras que dijo Dios de él, de ser y no haber otro hombre como él en la tierra, ¿por qué entonces tuvo que sufrir precisamente de esta manera? Si él era justo, si él era un hombre temeroso de Dios, pocos como él. Pero él pasó por una prueba muy difícil. Hay una persona que muchas veces me ha dicho: es que yo no entiendo, no comprendo por qué las personas que a veces están más cerca de Dios tienen que pasar por cosas bien fuertes. Y yo le dije un día: es que las pruebas no solamente son para los que estamos cerca de Dios.
Las pruebas son porque a veces Dios nos quiere enseñar algo, nos quiere decir algo, pero a veces no lo captamos. Queridos hermanos, Job lucha con esta pregunta. Yo creo en su momento luchó con esta pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando todo esto, Señor? Hay que decir al respecto que la prueba de Job no era una especie de castigo por causa de sus pecados, ya que la palabra de Dios nos dice que él era un hombre íntegro, intachable. Estaba demasiado firme y era fielmente al Señor. Pero el primer capítulo nos brinda una visión clara ante esto. Y de eso tenemos que tener claridad cuando llegan las pruebas, porque muchos dicen: es que te llegó X prueba porque Dios te está castigando. Estás pasando por esta prueba porque son las consecuencias de tus pecados. Estás pasando por Y prueba porque te fuiste muy malo antes y ahora quieres componerte, pero Dios te quiere purificar y quiere que tú pagues por todo. Y no es cierto, queridos hermanos. Dios no nos castiga. Las pruebas no vienen porque sean fruto de nuestros pecados siempre. Al contrario, las pruebas vienen para los soldados que son más fuertes en la batalla. Job era un hombre fiel, era justo, no tenía pecados. Y sin embargo pasó por estas grandes pruebas. Pero la palabra de Dios nos habla en este primer capítulo y nos brinda una visión clara. La causa de las pruebas de Job, queridos hermanos, no se encontraban en la tierra, sino en el cielo. Así que las causas de las pruebas por las que has pasado o estás pasando no es precisamente por lo que tú hayas hecho. Las pruebas de Job y las tuyas no se encontraban en la tierra, sino en el cielo. Estas pruebas son como una guerra espiritual, querido hermano, hermana, pero allá en el cielo. Muchas veces quizá hemos querido caminar rectamente, que Dios también quiere ver qué tan grande es nuestra fe. Hasta dónde somos capaces de abandonarnos en fe, depositando las cargas que estamos llevando. Queridos hermanos, Dios nunca defrauda, Dios nunca falla. Los que muchas veces nos caemos y nos debilitamos y tiramos la toalla, somos nosotros, porque somos humanos y no nos damos cuenta de lo que podríamos estar equivocados. Nosotros ahora podemos ver esto de esta manera, de lo que le pasó a Job. En su momento Job no lo podía ver así. No podría verlo de esta manera. La difícil prueba de Job comenzó en el mundo espiritual, siendo un hombre recto, siendo un hombre justo, siendo un hombre intachable, buen padre, buen esposo, buen patrón. Sin embargo, esta guerra espiritual empieza en el cielo. Nació precisamente esta prueba que Job pasó, nació del conflicto de Dios con Satanás. Satanás tuvo envidia de ver a Job, verlo tan recto, tan obediente, tan lleno de fe, que empieza esta guerra espiritual con Dios. Y por eso en la palabra de Dios, en el libro de Job, capítulo 1, versículo 8, la palabra de Dios nos dice: ¿no has conspirado a mi siervo Job? ¿No has considerado a mi siervo Job? Palabra de Dios. Dios le dice a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job cómo es de íntegro? ¿Cómo tiene esa fe tan grande? ¿Cómo, a pesar de las pruebas que él ha pasado o ha vivido en estos días, él me ama, él me obedece, él me implora? Satanás viene en la representación de esta batalla. Queridos hermanos, vemos
en ese malo que viene esa presencia de envidia por ver a personas que se acercaban a Dios, que se acercan, que quieren caminar rectamente. Por eso Dios le dice a Satanás: ¿has considerado a mi siervo? Y fíjense cómo más adelante dice: sin embargo, el príncipe de las tinieblas quiere desmentir nuestra verdad. Nuestras pruebas muchas veces son tentadas y son en una lucha espiritual, porque ese príncipe de la mentira quiere desmentir la declaración de cada uno de nosotros de llamarnos siervos de Dios. Somos hijos de Dios, somos servidores de Dios, somos llamados por Dios. Y entonces este príncipe de las tinieblas dice: ¿tú en verdad eres un siervo? ¿Tú en verdad crees en Dios? ¿Tú en verdad eres aquel que lo ama, que lo adora? ¿De verdad te crees digno de alabarlo, de llamarlo y de decirle cuántas palabras a tu Dios? Y entonces cuando este príncipe de las tinieblas, que es el demonio, ve nuestra entrega, nuestra fe, empieza esta lucha espiritual entre él mismo y Dios. Y empieza a meter cizaña en nosotros. Empieza a probarnos. Todos podemos decir que somos creyentes. Todos en este instante, si alguien nos preguntara, podríamos decir: yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo sigo a Dios, yo sirvo a Dios. Mi Dios es todo. Yo sí, con Dios todo, sin Dios nada. Y muchas otras palabras que nos hagan declarar que somos servidores de Dios, que somos sus siervos. Y entonces este príncipe de las tinieblas está escuchando y está viendo nuestras acciones y está oyendo nuestras palabras. Pero ¿sabes algo, querido hermano, hermana, en esta tarde? Pero toca lo que tienes, dice la palabra de Dios. Satanás le dice a Dios en el libro de Job, en los primeros versículos: ¿ah, sí? ¿Te ama, te quiere, es íntegro? Todo lo que tú dices, no hay nadie como él, como decía en el versículo 8. Dice el demonio: pero toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El enemigo, Dios quiere que nosotros seamos firmes, rectos. Pero el enemigo muchas veces toca nuestra vida y Dios a veces lo permite para que nosotros mismos nos demos cuenta de qué estamos hechos. Cuando pasamos muchas veces ciertas pruebas en nuestra vida, le preguntamos siempre a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo camino contigo? ¿Por qué tantas cosas? A mí me ha tocado ver situaciones tremendas de personas que están dentro de la iglesia. Una de ellas es la hermana Angélica, que está presente aquí. Cómo ella pasó la etapa de cáncer de mama. Una etapa muy difícil, pero también ella una mujer muy entregada, una mujer de fe, una mujer de oración, una persona de confianza con Dios. Y cuando tú ves este tipo de situaciones, muchas veces te preguntas: ¿pero por qué si ella es una mujer entregada? Y cuando yo leía este tema me daba cuenta de que aquellas situaciones más tremendas para las personas son las que más están acercadas, porque es una batalla espiritual donde Dios quiere ver qué tan fuerte es tu fe, qué tanto le puedes confiar a Él para que te dé la victoria y salir victorioso ante lo que estemos pasando. Y yo creo que así como la hermana Angélica, muchas personas más. Aún ahora en mi mente en este momento se me viene la hermana Betty, una hermana que murió hace algunos meses a causa del COVID. Persona de oración, generosa,
una persona muy entregada, una madre estupenda, una esposa, como decía su esposo, el pilar de la casa. ¿Por qué se fue? No lo entendemos, decían. Porque la fe, la fuerza de la confianza es probada para la familia, para ver dónde están los cimientos de la confianza en Dios. La hermana Betty, una mujer consciente de lo que vivía, ahora goza en la plenitud del reino de Dios. Pero antes supo llenar su vida aquí en la tierra de Dios. Para gozar ahora, yo estoy segura de estar en un lugar muy especial. Tocar nuestra vida como lo permite Dios, así como dice que Satanás le decía, sí, pues a ver, tócalo y vamos a ver si es cierto. Job te va a seguir siendo fiel, va a seguir siendo firme como te ha dicho hasta ahora. Queridos hermanos, ¿saben algo? Aquí reconocemos que las pruebas de Job y las tuyas no eran simplemente casuales. Los así llamados golpes del destino, como muchas veces decimos o nos dicen, fue un golpe del destino. No, esos casuales golpes del destino no son así, sino que tienen un inmenso y profundo significado en nuestras vidas. Las pruebas tienen un significado muy especial en nuestra vida. ¿Y sabes algo? ¿Sabes de qué se tratan las pruebas que has pasado? ¿Sabes por qué has pasado por estas pruebas tan difíciles? Porque se trata de la fuerza del Señor en tu vida. Dios quiere que tú veas en esa prueba tan difícil que has pasado o que estás pasando su fuerza, su poder, su victoria. Dios quiere que te des cuenta que en medio de lo que estás pasando, Dios está ahí con poder. En esta tarde viene a mi mente nuestra hermana Marta, que ha pasado esta prueba tremenda de contagio en todos los que integran su familia, su tía, su mamá, su hermana, ella. Y ahora que yo leo y digo, wow, de verdad que las pruebas que nosotros pasamos es para que nosotros nos demos dado cuenta que la fuerza es el Señor. Y que cuando nosotros depositamos todas nuestras fuerzas en el Señor en medio de la prueba, Él nos da la victoria. Precisamente a veces llega esa duda a nuestra mente. Nos cuestionamos. Iba inmenso y profundo el significado de estas pruebas que hemos pasado. Qué conscientes de saber que en medio de la prueba Dios nos quiere decir que allí está su fuerza, que no nos despeguemos, que no nos desviemos, porque la victoria y la fuerza viene de Dios en medio de la prueba, querido hermano. Este significado de la prueba nos debe hacer acrecentar mucho nuestra esperanza en Dios. Porque todo esto para Job se trataba de la fuerza del Señor para él. Tener un corazón en el Señor y tener una victoria en Dios. En cada batalla, lo que nosotros debemos preguntarnos, o muchos se han preguntado, o muchos se podrán preguntar, o quizá muchos se preguntarán en la historia de Job. En la historia de Job, ¿quién ganó? ¿El Señor o Satanás? ¿Quién ganó en la batalla con Job? En este sufrimiento, en estas pruebas con Job. ¿Quién ganó? ¿El corazón, la fuerza del Señor o Satanás? Ganó el Señor, queridos hermanos. Ganó el Señor porque le devolvió lo doble de lo que había perdido. Y en nosotros, en la prueba, en la batalla, en lo que vivimos, cuando nos aferramos a Dios, cuando vivimos atados a Él y cuando nos abandonamos, aunque a veces sientamos que no hay fuerza en la prueba,
Dios nos dará la fuerza, Dios nos ayudará a salir. Y con eso le demostramos a Satanás que la victoria viene de Dios, que el poder viene de Dios y que esta batalla, esta prueba por la que estamos pasando aumenta nuestra fe y nuestra fuerza delante de Dios. Muchas otras veces puede venir la pregunta en nuestra vida y decir, ¿por qué somos sometidos a prueba cada uno de nosotros? ¿Por qué nos sometemos a prueba? ¿Por qué pasamos por todas estas situaciones tan difíciles? Ya lo decíamos hace un momento. Las pruebas a nuestras vidas, queridos hermanos, vienen para que la versión de Satanás ante el trono de Dios se vea derrotado. Las pruebas que nosotros pasamos vienen muchas veces a nuestra vida para que esas trampas del enemigo queden derrotadas y el que salga triunfante sea Dios, porque viene a renovar y a aumentar nuestra fuerza. Veamos que en la realidad a veces no somos sinceros con Dios. Veamos que a veces en la realidad de la prueba decimos, antes de la prueba podemos decir, amamos a Dios, lo queremos, lo seguimos, yo te amo, yo voy a estar contigo siempre, Señor. Pero cuando llega la prueba, difícilmente nos sostenemos firmes en la batalla, en la pelea. Muchos en la prueba se debilitan. Muchos en la prueba caemos, tiramos la toalla. Eso es precisamente lo que quiere el enemigo de Dios. Que cuando vienen las pruebas, todas aquellas palabras que le hemos dicho a Dios como, yo nunca me voy a apartar de ti, Señor. Siempre te voy a amar, siempre te voy a adorar, siempre te voy a glorificar, siempre te voy a seguir. Cuántas promesas, cuántas palabras, cuántas cosas le hemos dicho a Dios, pero cuando pasamos la prueba, cuando estamos viviendo una prueba, nos cuestionamos tantas cosas y muchas veces hasta decimos, creo que Dios me abandonó, creo que Dios me castigó, creo que Dios me está castigando. ¿A dónde estás? Porque no te veo. Me encanta aquella reflexión, la que habla acerca de las huellas en el mar, donde dice que iban dos personas caminando en el mar, en la orilla del mar. Y aquella persona que iba en el mar, en la orilla, le dice a Dios, ¿por qué en este momento tan difícil de prueba me has abandonado? No te siento, no te veo, porque en mi caminar solamente veo un par de huellas. Me has dejado. Y muchas veces en la prueba le decimos eso a Dios. ¿A dónde estás que no te veo? ¿A dónde estás que no te oigo? ¿A dónde estás en medio de esta prueba tan difícil? Y eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo eso es lo que hizo con Job. Lo tentó, le hizo, Dios lo permitió. Y las pruebas son precisamente eso, para que la versión de Satanás ante el trono de Dios se vean derrotadas. El plan de Satanás desaparece cuando nosotros somos firmes. En esta reflexión, Jesús le habla a aquella persona y le dice, yo aquí estoy contigo, siempre he estado contigo. Ve solamente un par de huellas, porque yo te llevo en mis brazos, porque yo te voy sosteniendo. Esas huellas a las que tú ves son las mías. Yo te cargo en la prueba, yo te cargo en la dificultad. Y es precisamente eso, queridos hermanos, nuestra prueba. Se revela todo esto que sentimos cuando pasamos en la prueba delante de Dios. ¿A dónde están nuestras palabras? Job, en medio de ese dolor y sufrimiento, él siempre quiso ser firme, siempre quiso ser leal ante lo que le decía siempre a Dios. ¿Saben algo? O a veces decimos, bueno, y cuando limitamos nuestros horizontes, cuando decimos, ya para qué, ya no quiero luchar, ya hasta aquí llegué. Limitamos nuestros horizontes y ya que haga su voluntad, Señor. Ahí tú sabes lo que haces, tú sabes cómo lo haces. Y dejamos de implorarle, dejamos de confiar, dejamos
de implorar, de extender nuestras manos, de postrar nuestros pies, así como decía en un inicio Job, ¿no? Que su sufrimiento imploraba y sus lágrimas le imploraban a Dios misericordia por él. Así llega un momento en donde nosotros tiramos la toalla en medio de la prueba y decimos, ya, que haga lo que Dios quiera, haz lo que tú quieras. Muchas veces cuando es la enfermedad de un ser querido, a veces decimos, ya es mejor que te lo lleves para que ya no sufra él y ya no suframos nosotros. Me duele tanto ver a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hermana, a mi esposo sufrir. Y se nos olvida, como Job, doblar las rodillas, implorar y tener esa fuerza de no debilitarnos y decirle a Dios todo lo que muchas veces antes nuestros labios dijeron. Que siempre íbamos a confiar, que siempre íbamos a implorarle. Sin embargo, queridos hermanos, el aferrarnos al Señor, cuando nosotros en medio de la prueba nos aferramos y en medio del dolor y el sufrimiento doblamos rodillas, ¿sabes qué significa eso? Eso es lo que hizo Job, que en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, él se aferró a Dios. Y en medio de la oración que él le daba, las palabras que él le decía, él glorificaba a Dios. Cuando nosotros pasamos por una prueba, uno de los puntos importantes que debemos de hacer es ese: doblar las rodillas, implorarle y decirle, Señor, yo me abandono, confío, creo y espero. Por eso, queridos hermanos, la vida de Job fue una vida de pruebas tremendas, las cuales muchas veces se manifiestan de una manera brillante, porque lo afirma de cómo se aferra él al Señor, en medio del dolor, del sufrimiento, de la pérdida. Y precisamente una de esas pérdidas, una de esas pruebas tan difíciles que tuvo Job, fue la inmensa pérdida de Job en cuanto a cosas terrenales. Muchas veces nosotros somos probados el haber perdido cosas terrenales. ¿Qué cosas terrenales has perdido tú? En el capítulo 1, en el versículo del 13 al 17, la palabra de Dios nos explica un poco más acerca de esto. Y describe con frases muy breves cómo Job quedó arruinado en el término de un solo día. A nosotros a veces, gracias a Dios, nos suceden las pruebas como que esporádicamente, o a veces sí una tras otra, una más fuerte, otra más grandes, y así como que Dios nos va dando de acuerdo a nuestras fuerzas y capacidades. Pero con Job fue tremendo, porque Job tuvo una pérdida de cosas terrenales tremendas en un solo día. Todo se terminó en un día. Primero le roban. Viene un criado y le dice, solo vine a decirte que robaron todos los ganados, los camellos, todo lo que está. Todavía no acababa de decir cuando llega otro y dice, pues pasó un desastre. Ese desastre sobrenatural y mira, pasó toda esta situación, y empieza a decir. Y todavía no acaba de decirle lo que está pasando. Y llega otro y dice, y a consecuencia de esta guerra, de esto que pasó, también murieron tus hijos. Imagínense, el rico Job se volvió pobre en un día. Ese rico tan importante de aquella región, en un solo día, en 1 minuto, 5 minutos, iban llegando a darle las malas noticias. El periodo de gran prosperidad que tenía Job era tremendo. Era un hombre muy rico, poderoso. Mientras el tercero mensajero que llegó a comunicarle terrible noticia, ya como para la gota que derramó el vaso. Mientras este tercero mensajero informó del cuarto mensaje, que el anuncio había llegado otra vez a Job y le anuncia repentina muerte, la muerte de sus hijos.
Y no solamente estamos hablando de un hijo. No le dice, oye, tu hijo tuvo un accidente. Oye, tu hijo se murió, a tu hijo lo mataron. No, no, no. Este criado llega y le dice repentinamente, tus hijos han muerto. Job tenía 10 hijos y sus 10 hijos habían muerto a consecuencia de un desastre repentino en aquel momento. Una muerte tremenda. Entendiendo bien Job lo que estaba oyendo, y nosotros podemos entender, Job no perdió un hijo, perdió a 10 en un instante. Mamá, papá, hermano, pariente. Muchas veces hemos tenido la pérdida de un ser querido, y qué tremendo y qué difícil, y no entendemos y no explicamos y no comprendemos. En la vida de Job, en esta prueba tan difícil de haber perdido tantas cosas terrenales, entendemos bien que Job no solo había perdido 1, ni 2, ni 3, sino a los 10 juntos, 7 hijos y 3 hijas. Toda la familia quedó tremendamente en crisis, los hijos muertos, el enfermo. Aquella familia, queridos hermanos, había sido destruida. Una prueba increíble, ¿no creen? Nosotros a veces no soportamos la pérdida de un ser querido y decimos, qué difícil, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué a mí? Y cuestionamos y nos enojamos. ¿Y a dónde están las palabras entonces que habíamos dicho que siempre íbamos a estar con Dios? Y que nunca nos íbamos a apartar de Él, y que nunca lo íbamos a culpar. ¿Y a dónde están esas palabras bonitas con las que muchas veces nos dirigimos a Él? Un ejemplo maravilloso que nos da Job en esta parte es tremenda. ¿Cómo reaccionó Job ante esto? ¿Ustedes cómo creen que reaccionó? Job nos enseña hoy a cómo reaccionar ante la pérdida de las cosas terrenales, de las cosas que muchas veces para nosotros es la vida entera. Job reacciona de una manera maravillosa. Cuando él dice, cuando nos referimos a aquellas palabras. En el capítulo 1, en el versículo 20-21, dice la palabra de Dios. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Luego se cortó el pelo a rape, se tiró al suelo y echado en tierra empezó a decir, desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá volveré. Yahvé me lo dio, Yahvé me lo ha quitado. Que su nombre sea bendito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué impresionante, queridos hermanos. Qué impresionante este ejemplo de Job ante esta prueba de la pérdida de cosas terrenales. Ante la pérdida de lo que perdemos, no somos capaces de decirle a Dios estas palabras. Tú me lo diste, tú me lo quitas. Desnudo vine al mundo y desnudo me iré, Señor. Y ahora que ya no tengo nada, y ahora que he perdido a un ser querido, y ahora que estoy pasando por esto, y ahora que perdí la casa, y ahora que perdí el trabajo, yo bendigo tu nombre, Señor. Qué difícil, ¿no? Qué difícil sentirse o estar en esta postura de bendición cuando hemos perdido las cosas materiales. La reacción de Job está a prueba. ¿Cómo dice estas palabras? Y él lo dice precisamente cuando ve los féretros que fueron bajados a la tumba recién excavada. 10 hijos de Jalón. ¿A cuántos has perdido en esta pandemia? Conocidos, amigos, hermanos, compañeros.
¿A cuántas personas hemos perdido, hemos visto que se han ido? Pero nos ha costado decir estas palabras de Job, rasgándonos, postrándonos. Tú me lo das, tú me lo quitas. Desnudo vine y desnudo me voy, si así es tu voluntad. Queridos hermanos, nos damos cuenta cómo reacciona Job ante esto. ¿Y saben algo bien importante? Satanás al frente vio con asombro. Satanás vio cómo, con asombro y temor, cómo este siervo del Señor quedó inquebrantablemente aferrado al Señor. Cuando se desboronó toda su existencia, cuando se desboronó todo lo que tenía. Esto es victoria en la prueba. Postrarse ante Dios y decirle, todo está en tus manos. Es aplastarle la cabeza a Satanás y confiar en lo que Él quiere darnos. La segunda prueba que pasó Job es la prueba física de Job. Esta segunda prueba es aún más grande, más difícil que la primera. Y podemos decir, ¿por qué más difícil? Lo que había pasado hasta ahora estaba fuera de Job. Pero luego fue afectado personalmente por una terrible enfermedad. Satanás no se dio por satisfecho al ver que haya perdido todo lo terrenal, sino él hace, y Dios lo permite que sea tocado así, enfermando su cuerpo desde la cabeza hasta los pies, con esta enfermedad tremenda que lo empezó a llenar de llagas. En la palabra de Dios, en el capítulo 2, versículo del 1 al 8, dice la palabra de Dios: respondió Satanás, piel por piel, todo lo que el hombre posee lo da por vida, pero extiende tu mano y toca sus huesos y su carne. Verás si no te maldice en tu propia cara. Yahvé dijo, allí lo tienes en tus manos, pero respeta su vida. Salió Satanás de la presencia de Yahvé e hirió a Job con una llaga inquebrantable desde la punta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La enfermedad, en medio de la enfermedad, ¿cuántas veces tiramos la toalla y no queremos seguir? ¿Cuántas veces le decimos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué permitiste esto? En esta enfermedad debe haber sido muy terrible para Job. Por eso en Job, ahí en medio de esa enfermedad, cómo habla y clama a Dios en medio de ese dolor, para que Él reciba el alivio y esa sanidad. Pero la respuesta de lo alto no llega en el momento que le pide. No da a estorbar tanto la vida interior como los tormentos físicos que estaba pasando. ¿Cómo reacciona Job ante este sufrimiento de la enfermedad? Respondió a su oración y aparentemente no le hizo llegar ninguna vida. La nave de la vida de Job estaba aferrada en su Dios. Ninguna tormenta pudo alejarlo de Dios, queridos hermanos. A pesar que él estaba mal y que se iba a sentar en cenizas y que estaba allí, él se sintió firme y dijo, yo aquí voy a estar. Amigos, compañeros, vecinos, trabajadores, nadie, todos lo malmiraban. Pero Dios está contigo en la enfermedad, hermano, hermana. La tercera prueba fue el matrimonio de Job. ¿Se destruyó el matrimonio de Job por todo esto? En esta tercera prueba fue aún más difícil. El tornillo fue apretando aún más fuertemente y la mujer de Job empieza a reclamarle, ¿aún le hablas a tu Dios? ¿Aún tienes fe? Y él sigue diciendo en la palabra de Dios que sí. Incluso le responde con estas palabras. En Job 2:9 le dice,
Entonces su esposa le dijo: ¿todavía perseveras en tu fe? Maldice a tu Dios y muérete. Pero él le dijo: hablas como una tonta cualquiera. Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿por qué no aceptamos también lo malo? En todo esto no pecó Job con sus palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Reprendió a su esposa y le dijo: no hables así, hablas como una tonta. Si aceptamos todo lo bueno de Dios, ¿por qué no aceptar también lo malo? ¿Por qué no aceptar lo que también ahora estamos pasando? Dios nos dará la victoria. Y así, queridos hermanos, en el matrimonio podemos pasar muchas veces pruebas, pero si doblamos rodilla y estamos delante de Dios, Dios obrará. La palabra de Dios nos habla de la cuarta y última prueba de Job. El hombre que perdió su buena reputación. Claro que a través de esto que él pasó y reprende a su mujer, no se separan. Al contrario, esto los hace más fuertes y después son bendecidos doblemente por Dios. Si ustedes pudieran leer esta historia de Job, de verdad es una historia hermosa y que aumenta mucho nuestra fe. En esta cuarta prueba de Job nos habla de este hombre que perdió la buena reputación. Amigos, familiares, vecinos, nadie le hablaba. Esta cuarta prueba fue en su naturaleza aún difícil, porque todos los que él pensaba que eran sus amigos y que lo iban a ayudar, se burlaban. Decían no que su Dios, no que esto, no que el otro. Pero después que todo se había derribado encima de todo, Dios encuentra la fidelidad de Job, regresándole la salud y todo lo que le había quitado. Todo lo que ven es carnal, pero Dios le devuelve mucho más. Para que el Señor sea glorificado en ti y en mí, querido hermano, cada vez más debemos clamar a Dios. Debemos decirle que Él es el Cordero Divino y decirle estas palabras que también lo trae en el libro de Job. Cuando en el capítulo 19, 25 dice la palabra de Dios: bien sé que yo, mi defensor vive, y que él hablará en el último, de pie sobre la tierra. Yo me pondré de pie dentro de mi piel, y en mi propia carne veré a Dios. Yo lo contemplaré yo mismo. Él es a quien veré y no a otro. Mi corazón desfallece esperándolo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con estas palabras terminamos. En el capítulo 19, versículo 25 dice: en medio de la prueba yo esperaré a mi Dios, porque Él estará conmigo y Él me ayudará. Hermanos, Él es nuestro defensor. Él es el defensor de nuestras vidas en medio de la prueba. No importa por la prueba que estés pasando, solo cierra tus ojos un segundo, un momento, y dile al Señor: Padre, tú eres mi luz, tú eres mi fuerza. Tú eres el que en cada momento de mis batallas pelea, Señor. El que me da la victoria y el que me da la prosperidad. Tú eres el poderoso a quien hoy yo confío mi ser entero. Y deja que en este momento el Señor tome esas pruebas por las que estás pasando. Y dile: Señor, aquí estoy junto a ti. Tú eres, Señor, el que toma mi vida. Lléname de ti, Señor, y actúa en esta prueba, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Todo esto lo dejamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bajo el manto de María, nuestra dulce y santa Madre. Amén. Amén. Queridos hermanos, así llegamos hoy al final de este programa Renovados en el Amor. Espero que hoy hagamos que nuestra fe sea grande y que en medio de las pruebas
siempre doblemos rodillas, porque los soldados más fuertes son a los que se enfrentan a las batallas más grandes. Ánimo y fortaleza. Amén. Les mando un fuerte abrazo, que Dios les bendiga y que pasen una muy bonita noche. No están solos, no estamos solos. Dios está con nosotros y Él va en medio de nosotros, y así como decía Job, mi corazón te espera, Señor, y espero verte solamente a ti y no rendirme. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Recuerden, mañana a las 6 de la tarde con nuestra hermanita Alma.